muchas Pido gracias, muchas que gracias. apaguen Para sus no micrófonos. no restaurar, no tardarnos tanto. Y bueno, pues vamos a ver hoy, probablemente hoy sea ya la penúltima parte de este estudio, que creo que ha sido un estudio que, pues ha sido un estudio muy revelador en cuanto al pacto davídico que hemos encontrado aquí. Y bueno, vamos a empezar con una oración, que Dios nos guíe, que Dios me guíe a mí y que sobre todas las cosas, pues esto pueda ser para su gloria, para entendimiento, que podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Padre, pues te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre mío, porque a lo largo de la semana tú has estado, Señor, con nosotros, en este tiempo, Señor. Tú sabes de las dificultades, tú sabes las pruebas, tú sabes las presiones, Señor, que cada uno de nosotros tenemos. Y en lo particular, Señor, pero tú me has guardado y nos has sacado adelante en todas ellas. Te queremos pedir, Padre, que en base a eso podamos estar refrescando hoy nuestro alimento en la palabra, Señor, que podamos estar con nuestros sentidos puestos, Señor, en lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, ya sea, Padre mío, en el Salmo, como también Dios en la predicación de la armadura divina de Miguel, y que podamos salir al final de este estudio muy edificados, Señor, con lo que el día de hoy tú nos enseñaste. Te queremos pedir, Padre mío, pues todo esto, te damos gracias, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, pues comenzamos esta parte del Salmo. Vamos a ver hoy, si Dios nos lo permite, de los versículos 38 al 45. Vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo la semana anterior. Estábamos viendo precisamente este pacto davídico. Empezamos a verlo desde hace 2 semanas, en donde se nos hablaba de esta promesa eterna, inconmovible que Dios hizo a su siervo David. Y que no solamente se la hizo a él, sino también la propuesta era bendecir a su descendencia, que su descendencia reinara Israel. Y vemos que así como fue la promesa que hacía muchos años se le había hecho a Abraham, también podemos encontrar aquí una promesa muy parecida, en donde también todas las naciones y hombres en todos los tiempos, incluyendo nosotros, iban a ser bendecidos a través de esta promesa, de este pacto davídico. Vimos que el mismo salmista Etán recordó que, que aunque los descendientes, David y sus descendientes pudiesen fallar, de todas formas, aunque no dejaría de castigarlos y disciplinarlos, pero de todas formas confirmaría su pacto. Y hemos visto precisamente, terminamos viendo una característica de este pacto: es un pacto eterno. Ajá. Dios utilizó la imagen de los cielos, tanto los cielos, el firmamento, como también el sol y como también la luna, para poder hablar de lo inconmovible de este pacto. Dice, así como el sol es firme, así también este pacto es firme. Y bien, pues a partir del versículo 38, si alguien de ustedes lo leyó, parecería que estamos hablando de otro salmo. Viene una situación muy distinta. Viene una situación en donde en este salmo podemos encontrar que hay un lamento. Y de aquí prácticamente al penúltimo versículo del salmo se va en esta lamentación. Y vamos a ver precisamente estos versículos que nos hablan de este lamento. Pareciese como si se hubieran olvidado las promesas anteriores y empezara este lamento, ¿no? Ajá. Vamos a leer, si tienen en sus Biblias, por favor, del Salmo 89, de los versículos 38, ajá, al 45. Vamos a ver de pausa a pausa, ¿no? Dice, empezando con el 38, dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido.
y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta, Selah. Bien, qué panorama tan distinto encontramos con respecto a los otros que habíamos visto, ¿no? Sin embargo, comenzamos, hay que tener en cuenta y hay que situarnos en qué momento, en qué tiempo, en qué momento fue hecho este salmo o en qué situación fue hecha este salmo. Aunque este salmo nos habla en un principio de alabanzas a Dios, pero no hay que olvidar, este salmo muy probablemente se hizo en un tiempo de prueba. Ya lo habíamos hablado en el principio de este salmo, pero ahora lo reiteramos, decimos, este salmo fue hecho en este tiempo de prueba. Ajá. Y en base con, no sabemos, y aunque no sabemos exactamente cuál fue el tiempo de prueba, vemos que Etán fue un contemporáneo de David y pudo haber sido durante el reinado de David, en el tiempo en donde fue la persecución de Absalón, pudo haber sido, o pudo haber sido durante el reinado de Salomón, viendo este hombre la decadencia del reino de Salomón. O pudo haber sido hasta en el reinado de Roboam, cuando fue ese terrible evento, cuando a Roboam le fue quitado la mayoría del reino, ¿no? No sabemos exactamente. Sin embargo, podemos ver, nos ayuda este salmo a ver, a recordar que fue escrito en un tiempo de prueba. Y podemos entender con esto muy bien la estructura de este salmo, ¿no? Bien, como vemos, este salmo comenzó con alabanzas a Dios. Y después se mencionó a detalle el pacto de Dios con David. Y todo esto fue un recordatorio para no olvidar en este tiempo difícil la fidelidad de Dios. Sí, ¿sabes? El tiempo difícil es como un valle en nuestras vidas, en donde podemos ver las cosas muy difíciles, ver las cosas con obscuridad. Sin embargo, es muy importante no dejar de olvidar, no dejar de recordar, mejor dicho, la fidelidad de Dios. Ajá. ¿Sabes? Podríamos ver ahora en este versículo 38 un gran contraste. ¿Qué fue lo que pasó ahora con Etán? ¿Se cayó a Etán? ¿Acaso dejó de tener fe? Ajá. Porque aparentemente un pacto eterno, ahora Etán se refiere a ese mismo pacto como que fue echado a tierra, tal como lo habíamos visto en el versículo de, rompiste el pacto con tu siervo, ¿no? Y has profanado su corona hasta la tierra. ¿Sabes? Esta enseñanza que les voy a dar, que Dios nos va a dar, mejor dicho, no es nueva. Ya la hemos visto con anterioridad. Y sabes, habla de la honestidad de los salmistas, ¿no? Lo habíamos visto de alguna manera en el Salmo 88. Ajá. Dios a través de los salmos nos muestra la honestidad de la oración de muchos creyentes. Ajá. Sí, ciertamente. Muchas veces podemos dejar de poner nuestros ojos en Dios. Muchas veces podemos dejar de ver sus promesas, ¿no? Vemos que Dios tuvo que reafirmar de nuevo, muchas veces, tuvo que reafirmar de nuevo a Job. Vemos cómo Dios reafirmaba a sus profetas, como lo hizo en el caso de Jeremías. ¿Se acuerdan aquella exhortación en donde Dios le dice, si tú regresares, si yo te restauraré? Y no quiere decir que Jeremías se perdió y se fue. Simple y sencillamente, probablemente en ese tiempo, Jeremías con la angustia dejó de poner sus ojos en la gloria de Dios. Y de repente Dios te dice, regresa tus ojos a mi gloria. Ajá. Y entonces te voy a restaurar. Pero entonces, ¿sabes qué es impresionante? Que el salmista, ajá, no habla de una
oración estereotipada, ¿no? Sabes que aunque sienta mucha angustia, de todas formas, mi oración va a ser casi, casi de memoria, ¿no? Y voy a repetirla, ¿no? Eh, Sino con honestidad dice Dios, me siento desesperanzado, siento que el pacto se ha roto, siento que nos has echado por tierra, siento que me has desechado, Dios. ¿Quién no se ha sentido a veces así en este caminar? No quiere decir que te hayas apartado. Probablemente lo que sí quiera decir es que hayas dejado de poner en esa prueba los ojos en Dios. Entonces, es impresionante. Podemos ver, así como vimos anteriormente las alabanzas, podemos ver de nuevo este aspecto en la vida del creyente, ¿no? ¿Sabes? Nos deja ver esta oración, la aflicción del salmista. En este momento, a pesar de que había versículos anteriores afirmado la perpetuidad del pacto, ahora, porque regresa al momento de la prueba, al momento del valle de la aflicción, ve todo como oscuro, ve como si el pacto realmente se hubiera desechado. Uh-huh. ¿Sabes? Eh, bueno, ¿fue falta de fe en el salmista? Yo diría que esto responde a varias cosas. La primera es esta que estábamos viendo, que a través de los salmos Dios nos muestra la honestidad en la oración del creyente. Y de esta manera es muy fácil sentir que al sentirnos agobiados en las pruebas, por una parte vemos que las victorias pasadas, ajá, están muy lejos, ¿no? Y por otra parte, nos embarga una cierta incertidumbre acerca del futuro. Sin embargo, no debemos de perder de vista que todo esto Dios lo trae, ajá, para que dependamos de Él. Uh-huh. Bien, este es un aspecto, la honestidad en la oración del salmista. Otro aspecto que podemos ver es que el salmista menciona una palabra clave, y esta palabra dice, has. Cuando dice en el versículo 38, y te has airado con él, y has profanado su corona hasta la tierra. ¿Sabes? Esta palabra has es una palabra muy importante, ya que el salmista reconoce que lo que está viviendo él o está viviendo la nación en la actualidad, ajá, esta prueba, a pesar de ser duro al momento, reconoce que ha sido traído por Dios. Y sabes que esto nos hace pensar en cosas que son esperanzadoras. Ajá. Fíjate, sería peor no reconocerlo. ¿Qué pasaría si las situaciones que estuviésemos viviendo hoy en día no reconociéramos que vienen de Dios? Entonces estaríamos, eh, veríamos a la deriva, estaríamos viviendo a la deriva, ¿no? Pensaríamos que, híjole, no importa que sirva o no sirva a Dios, de todas formas a Él no le importa y nos trae y permite estas cosas, permite lo del coronavirus, permite que tal persona se muera, permite que yo tenga una aflicción económica o una aflicción familiar. Sin embargo, al decir haz, el salmista reconoce que lo que está viviendo, Dios lo ha traído. Y qué importante es esto reconocerlo en nuestra vida. Y es por tres cosas. Vamos a enumerar tres cosas por las cuales es importante esto. Primeramente, Dios ha traído la disciplina. Y esto quiere decir que esta prueba Dios la ha diseñado y la ha hecho parte del plan que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios diseñó ese camino para nosotros, Él concibió esta prueba. Lo que estamos viviendo hoy en 2020, cuando tú te convertiste en 1980, 1990, el 2000 o el 2010, sabes que Dios ya la tenía diseñada para que tú caminaras por este tiempo de prueba. Ajá. Entonces, esta prueba es parte del diseño de Dios. Segundo, al ser parte del diseño de Dios, Dios tiene propósitos a través de ella. Ajá. ¿Qué propósitos podíamos ver a través de esta prueba? Bueno, primeramente, Dios quiere juzgar lo que está mal en nuestras vidas, ¿sabes? Así como el fuego quita las escorias en el oro, en los metales preciosos quema aquellas impurezas, así la prueba en nuestras vidas quema lo que está mal, los hábitos. Vamos a hablar todo
de los pequeños. Ajá. Porque yo creo que es más difícil podernos comparar con lo grande, aunque acuérdate que lo pequeño puede ser muy grande, ¿no? Un pequeño obstáculo puede ser necesario para, para tropezarte. Un pequeño obstáculo en una vena puede ocasionar un infarto. Ajá. De la misma manera, pero vamos a hablar de cosas pequeñas, ¿no? Dios puede juzgar a lo mejor cosas pequeñas en nuestras vidas. Puede estar tratando en nuestras vidas con un área que no vemos normalmente, por eso hablo que es pequeña, como las zorras, ¿no? Que se ven pequeñas y indefensas, pero que muerden nuestros viñedos. Así también estos pequeños, entre comillas, pecados, que pueden estar impidiéndonos llegar a la plenitud en Cristo. Ajá, o a lo que Dios, o seguir creciendo. Estas pequeñas incredulidades, ¿no? Estas cosas en donde no estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios. Sí, estamos poniendo nuestra confianza hasta cierto punto, pero después de esto ya no. Ajá. O por ejemplo, aquellas áreas grandes, aquellas áreas chicas, mejor dicho, que nos estamos reservando para Él, que nos dan cierto placer o cierta comodidad y que no queremos enfrentar para con Él. Aquellas áreas en nuestra vida en donde Dios le ponemos un letrero de Dios, no pases, y que consideramos que son indefensas. Hay muchas cosas en nuestras vidas que Dios quiere juzgar y que la única forma de juzgarlas y quemarlas como escoria, ajá, son a través de las pruebas. Así que quiere decir que en las pruebas Él nos purifica. Pero también Dios nos quiere enseñar que en las pruebas Él es poderoso para mantenernos firmes y sacarnos de ella bendecidos. Sí, nunca hay que olvidar que la intención de Dios en una prueba siempre va a ser para bien, para nuestra bendición. Ajá. Dios siempre nos quiere bendecir. Hemos hablado mucho de que las pruebas son bendiciones disfrazadas. ¿Y sabes qué? Una buena noticia. Dios, así como Dios diseñó y Dios tiene un propósito, también la prueba tiene un término. La prueba está perfectamente dosificada a nosotros tanto en intensidad como en tiempo. Dios sabe perfectamente lo fuerte que va a ser la prueba. Y acuérdense de la promesa que dice, nunca traerá una tentación más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Pero también esa promesa dice, sino que también con la tentación tendremos la salida. Cuando Dios nos enfrenta a una prueba, cuando Dios nos enfrenta a una tentación, podemos ver que Dios es fiel para darnos, para en su gracia soportarla y además darnos la salida. ¿Cuántas veces estás afligido y de repente Dios trae a tu mente un versículo que te saca? O trae una plática o una predicación en la iglesia que te saca. Entonces es muy importante saber que Dios ha planeado esa prueba en donde va a tener medida la intensidad y el tiempo también. Ajá. La prueba de Job es muy singular porque fue una prueba específicamente difícil por dos cosas. Una, se combinaron ahí la intensidad y el tiempo. En la intensidad salió bien librado Job. Ajá. Pero en el tiempo no. Había escorias muy pequeñas que solamente a fuego lento, ¿sabes que el fuego lento es el que más dura? Ajá. Cuando quieres cocinar algo muy bien. Entonces, el tiempo fue lo que necesitó Job para quemar esas escorias de seguridad, de orgullo que él tenía dentro de él, esas escorias de la autojustificación que él tenía, ¿no? Ajá. Sin embargo, Dios nunca quitó su pacto con él y Dios nunca dejó de opinar lo mismo de Job. Job siguió siendo ese varón, ese siervo justo, como ninguno en la tierra en ese entonces, ¿no? ¿Sabes? Y una buena noticia, estas pruebas terminan cuando el objetivo, el propósito por el cual Dios las trajo es cumplido.
¿Sabes cuál es el objetivo principal de estas pruebas? El objetivo principal de estas pruebas es hacernos crecer en fe. ¿Sabes? Si tú pasaste o estás pasando un tiempo de aflicción, pero encontraste una relación más profunda con Dios, reavivaste tu amor por la palabra, puedes verlo de una manera natural más en todas las cosas en tu vida, entonces esa prueba está teniendo un éxito rotundo en tu vida. Ajá. Y Dios quería enseñarle esto a los israelíes. Ahora, hay una cosa, vamos a leer, y esto nos lo habla, vamos a respaldar esto que comento con 3 versículos. Son 3 versículos que están juntos, pero yo los separé prácticamente. Vamos a ver, Lamentaciones 3:21, Lamentaciones 3:31 y Lamentaciones 3:33. Y esto habla, fíjate, la primera, antes, toda esta parte es una parte en donde Jeremías, después de lamentarse mucho, de repente abre una especie de, una ventana de esperanza en medio de las lamentaciones. Y empieza esta ventana de esperanza diciendo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Sabes? De repente tú puedes estar atribulado y decir, es que esto pasa, y de repente llega un momento en que tienes que poner un alto y decir, esto recapacitaré, esto, esto recordaré. Ajá. Por lo tanto, esperaré. El volver a las promesas de Dios en tiempo de pruebas te lleva a esperar en Él, a aumentar en tu paciencia. Y luego vemos los otros que van muy de acuerdo a lo que estuvimos viendo aquí. Aitán decía que, ¿por qué desechaste el pacto? Bueno, y Dios a través de Jeremías dice, porque el Señor no desecha para siempre. ¿Sabes? En cierta manera sí estaba desechado por un tiempo el pacto. Ajá. Dios tuvo que juzgar a los reyes de Israel por haber incumplido su parte. Habíamos visto que parte del pacto era una parte que había una condición y la otra era incondicional. Pero aquí tenemos esta gran promesa. Aunque el Señor había desechado el linaje de David en ese momento, sin embargo, el Señor no desecha para siempre. Y el tercero que tiene Lamentaciones 3:33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabes? Dios no se agrada de afligirnos, aunque en las pruebas siempre hay una vocecita que te dice, ya ves, Dios le gusta que sufras. Ajá. Pero Dios dice, o sea, dice aquí, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No trae la prueba a tu vida porque se le pegó la gana. Coloquialmente podríamos decir así, sino con un propósito. Así que con esto en mente podamos seguir viendo y analizando lo que dice la prueba. Vamos a analizar los últimos 5 versículos. Dice, fíjate, ten en mente, eh, ten en mente para analizar estos versículos un viñedo, la viña del Señor. ¿Cuál era la viña del Señor? Era Israel, ¿no? Ajá. ¿Cuál es ahora la viña del Señor? Los creyentes. Si tú te das cuenta, en muchas ocasiones Dios en el Antiguo Testamento a través de David y ahorita en Natán habló de la viña. En Jeremías también habló, en varios hablaron de viñas, haciendo referencia a Israel. Y ahora Jesús retomó eso y cuando habló en la última cena habló de de la vid y los pámpanos, hablando también de ese fruto precioso que son los discípulos de Jesús. Ajá. Y ten en cuenta esta viña. Todos estos versículos los podemos tomar en cuenta históricamente lo que sucedió en Israel, lo cual nos ayuda mucho para entenderlos. Pero también están dirigidos, aunque los podemos tomar personalmente, que creo que es muy valioso hacerlo, también están dirigidos a el pueblo de Dios como conjunto. Y ahora podemos dirigirlos a la iglesia. Ajá. Como dice aquí, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas,
Lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Hace exaltar, es oprobio a sus vecinos. Rápidamente, imagínate la viña. Tú sabes que en la antigüedad y en esas zonas, la viña, como era algo muy preciado, se cuidaba mucho. Entonces, para evitar ladrones y evitar animales, eh, se aportillaba, se le ponía un vallado o un muro de piedra. Pero además se le hacía una torre. Había quienes apreciaban tanto sus viñedos que decían, oye, tengo que poner una torre y tengo que poner un vigía. Bueno, de repente nos encontramos con esta situación que ya habíamos visto en otro salmo, un muro roto y una torre, y sin torre. Aquí no menciona específicamente la torre, pero vemos como de alguna manera se ve un descuido de la viña. ¿Sabes? En cierta manera, el hecho de que nosotros podamos ver que pasa esta disciplina, podemos ver que también intrínsecamente se nos habla de un descuido. Y conocemos por la historia de Israel que sí, definitivamente hubo un descuido de los reyes en cuanto a su relación con Dios. Y este descuido de los reyes en cuanto a su relación con Dios los llevó a que todo esto que era el cuidado de Dios, Dios los tuviera que dejar. Ajá. ¿Sabes? No podemos tener nosotros como individuos o como iglesia una vida doble. No podemos tener una espiritualidad disimulada. Ajá. No podemos decir, como decían en Israel, porque esto lo decían, ajá, adoramos al Señor, pero no queremos seguir sus mandamientos. Les decimos al Altísimo, pero no queremos enaltecerlo. Ajá. No podemos servir como servía Israel, servía a Dios, a Jehová Dios, y servía a los Baales. Ajá. Cuando decimos, en la iglesia, no podemos decir como creyentes que adoramos a Dios, ajá, y que somos fieles a Dios un día a la semana y que los demás días de la semana estamos en el mundo. No podemos tampoco como iglesia, ajá, y como personas, pues, permitir aquellas pequeñas zorras, aquellos pequeños, entre comillas, pecados, y decir que servimos a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces definitivamente Dios no estará ahí, ¿no? ¿Sabes? El profeta Ezequiel, que vio que la gloria de Dios abandonaba el templo, ajá, primeramente Dios le enseñó la dualidad de la vida de los sacerdotes. En el mismo templo había ídolos. Segundo, le enseñó la escena en donde Dios retiró su gloria y se lo llevó hacia el oriente. ¿Y sabes qué? Poco tiempo después fue la destrucción del templo. Así que, si nosotros abandonamos a Dios, si dejamos de poner nuestros ojos en Él, va a haber destrucción. Va a haber ranuras en nuestros muros y va a empezar a haber situaciones que nos hablan de que Dios no está sustentando nuestro cuidado en ese momento. Y bien, los últimos 3 versículos dice, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en batalla. Vamos a leer un versículo antes, perdón, haciendo referencia a esto, que dice Proverbios 24 del 30 al 32 nos enseña esto. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Bien, la última parte. Este versículo hace referencia a lo que habíamos visto anteriormente. La última parte que nos dice. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de afrenta. Sabes que aquí nos sigue relatando acerca de la disciplina de Dios para con el linaje de David y para con el pueblo de Israel. Primeramente, en el versículo anterior se nos hablaba de que los enemigos se hicieron más poderosos. Pero ahora
no solamente eso, sino que las armas que nos había dado Dios se embotan. Embotaste su espada. La espada de David, ¿cuántas victorias tuvo? Bueno, ahora la espada del linaje de David no tenía filo. ¿Sabes? El filo, como nuestra vida, así la espada, mejor dicho, como nuestra vida, tiene que sacársele filo todos los días. Pero nosotros no podemos sacarle filo, sino es a través del trabajo de Dios en nuestras vidas, a través de, de meditar en su palabra, a través de estar constantemente en comunicación, en oración con Él. Uh-huh. Y dice, no lo levantaste en la batalla. Dios tiene que recordarnos que la victoria en las victorias pasadas fueron hechas por Él. Y si en este momento no estamos teniendo victoria, es porque Él no nos lo está dando. Tenemos que recordar que la victoria viene por Él. Y finalmente, has acortado los días de su juventud y le has cubierto de afrenta. En aquel entonces, en el tiempo de los patriarcas, que vivieran más de 100 años era algo normal. ¿Cómo te explicas que Jacob le haya dicho al faraón teniendo 130 años, pocos y malos años han sido los días de los días de los años de tu siervo y no se comparan con los días de mis padres, ¿no? Porque él había sentido que envejecía prematuramente. Imagínate a los 130 años envejecer prematuramente, ¿no? Sin embargo, el envejecimiento prematuro nos puede pasar porque no confiamos en Dios. Ajá. Y, ¿sabes? Por una vida en donde le falta gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí viene una pausa. Tenemos que meditar en nuestra vida y tenemos que ver si nuestro filo se ha embotado, si nuestro testimonio ha decaído. Y tenemos que ver qué ha pasado con esto y meditar en nuestra relación con Dios. Ajá. Seguramente Dios había traído todo esto porque, más bien sabemos que Dios había traído todo esto porque Israel se había apartado de Dios. Si tú dejas de tener esa seguridad en Dios, ese filo embotado, esa falta de victoria, vigila tu vida y pídele a Dios que te muestre dónde empezaste a dejar de poner tus ojos en Él. Y bien, pues no nos olvidemos que, que este asunto también se refiere mucho acerca de la iglesia con Jesús, al hablar de la nación de Israel, y sí hemos visto en muchos casos que la iglesia, y no hablo de la nuestra, hablo de la iglesia en general, se ha embotado su filo, ha decaído su testimonio. Y esto nos debe llevar con más cargo el orar por la iglesia y el orar por un avivamiento de la iglesia que es la novia de Cristo. Bien, aquí terminamos. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden ponerla en el chat posteriormente o posteriormente hacer la persona en video. Muchas gracias. Gracias, Alex. Pues miren, ahora, ante todas estas enseñanzas tan importantes de este salmo, vamos nosotros a continuar viendo la armadura divina y pues estábamos precisamente en la parte de ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vimos en principio como en la introducción, como 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis fueron afectadas por las huestes espirituales en las regiones selectas, en su infraestructura, y pues no vivieron como debían haber vivido. También vimos los efectos del pecado en nuestra vida y vimos además lo que puede significar en la vida del creyente vivir en la mentira o en la verdad. Ahora vamos a pasar a ver cómo Satanás tratará de desvirtuar ante nuestros propios ojos la verdad de Dios para que erremos el camino. Entonces, ese es un punto también muy importante porque aunque las huestes espirituales ya vimos de ellas, ya vimos a Satanás con sus acechanzas, ya vimos que nos tenemos que mantener firmes para resistir en el día malo.
Nosotros tenemos que ver que en nuestra batalla diaria vamos a ser definitivamente atacados en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en nuestra vida, para que la verdad de Dios no cause el efecto correcto que siempre cuando la verdad invade nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, nuestra vida es transformada de pleno. Aquí nosotros eh, podemos ver que el vivir en la verdad es lo que nos va a salvaguardar de estos problemas, pero tenemos que tener conciencia de que estamos viviendo una guerra sobrenatural a lo largo y a lo ancho del universo, entre Dios y sus ángeles y las huestes espirituales de maldad, que son precisamente comandadas por el diablo y que están activas en todo el mundo. Recuerden que habíamos visto que huestes habla de miles, millones de ángeles caídos o demonios que están trabajando para, ya que tú eres creyente y ya el diablo no te puede recuperar, van a tratar de desvirtuar nuestro testimonio. Y también tenemos que pensar que este conflicto espiritual se originó en los cielos y que nosotros que pertenecemos ya a Dios, pues estamos involucrados en ese conflicto hasta los huesos, podríamos decir. Entonces, es por eso que Satanás, el gran enemigo de Dios que se reveló inicialmente en los cielos, ahora también es nuestro enemigo y es un enemigo a muerte. Es un enemigo sobrenatural y nosotros tenemos que tomar en cuenta, como ya lo hemos mencionado en este estudio varias veces, que va a tratar de seducir al ser humano para eh, sacarlo precisamente del estándar que Dios dio. Tenemos que tomar en cuenta que Satanás ya tuvo éxito en el huerto del Edén, cuando no había todavía entrado el pecado en el mundo, como con sus insidias, eh, pues logró confundir a Adán y a Eva, y hizo que quitaran los ojos de Dios y por eso fue que finalmente pecaron y vino la caída del ser humano, la maldición de la creación. Luego intentó reiteradamente, una y otra vez, bueno, reiteradamente, destruir al pueblo de Dios, Israel. Y a final de cuentas vemos ahorita que aunque Dios por su misericordia y su bondad va a restaurar al final de los tiempos a este pueblo, pues fracasó en cuanto a su consigna de evangelizar a todo el mundo. En lugar de vivir por esto, se mezcló con las naciones, perdió su testimonio, las naciones lo menospreciaron y pues pagó el precio de su confusión, que fue invadido y perseguido, y así ha venido siendo pues por casi 4,000 años. Entonces tenemos que saber que también atacó a Jesucristo mismo en su nacimiento, cómo trató de impedirlo, cómo Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, y luego trató de confundir en la resurrección a todos para que no pudiesen poner los ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, sin lugar a dudas, estamos lidiando contra un ser que está lleno de maldad, sin paralelo ni comparación, y quien va a tratar de estorbar por más que pueda la segunda venida de Cristo. Si no, no se daría esta famosa batalla de Armagedón, donde él subleva a toda la humanidad para luchar contra Dios. Entonces, este ser hará oposición a Cristo con ferocidad desesperada y sin precedentes. Cuando Cristo esté por retornar la segunda vez y nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos, ya estamos en los inicios de esta lucha final o de esta batalla final, y Dios, pues gracias por su fidelidad, nos va a sacar de este mundo. Pero la verdad es que los que se queden van a sufrir lo que podríamos llamar un infierno en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia además que esta lucha no la podremos lograr nunca en nuestra propia fuerza, porque es una lucha espiritual.
como lo dice 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto a veces nosotros hemos pensado en este pasaje o analizado que es precisamente en nuestra participación en el reino de Dios de evangelizar que tenemos esta lucha. Pero en realidad esta lucha comienza en nuestro interior, lo cual quiere decir que a través de la palabra nosotros debemos de derribar todos esos argumentos que surgen de lo profundo de nuestro ser, influidos quizá por las fuerzas del mal, para rebelarnos contra Dios. Y no se trata de esforzarse en ser mejor, esforzarse en dejar de pecar, sino se trata de depender plenamente de Dios, porque las armas espirituales son las únicas capaces de destruir las fortalezas del diablo. Recuerden, las fortalezas del diablo están construidas a lo largo de miles de años y tienen una estructura para el ser humano impenetrable. Por eso es que la misma palabra va a derribar nuestro orgullo y todas aquellas cosas dentro de nosotros que puedan llevarnos a rebelarnos a Él. Entonces, como bien Alex comentaba en el Salmo, vamos a tener que someternos a Dios, vivir en la verdad, para que podamos nosotros luchar contra todas esas insidias o acechanzas. Pero también es necesario que nosotros comprendamos que la batalla es de Dios. Así como cuando nosotros, por ejemplo, testificamos a otro, nos debemos de preparar, debemos usar lógicamente la palabra de Dios, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero si la batalla es de Dios, nuestra parte es tener nuestra mente llena de la palabra, pero va a ser peleada por el poder de Dios y con la armadura de Dios. Por eso estamos iniciando este estudio. Bueno, ya vamos avanzados en este estudio, pero por eso hemos profundizado tanto en todos los elementos de esta armadura. Ahorita prácticamente estamos en el primer elemento y en el segundo, que es el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, ¿sí? Pero para poder usar nuestras armas diestramente, es necesario que nosotros concienticemos que Satanás estará ahí y se va a oponer de muchas maneras, y algunas de ellas directas y a otras indirectas y sutiles, que quizá no nos vamos a dar cuenta. Entonces, para que podamos comprender mejor ahora la influencia que el diablo puede ejercer sobre un creyente, vamos a ver 9 aspectos fundamentales cómo trabaja el diablo. Recordemos, ya vimos los efectos del pecado, ya vimos la necesidad de vivir en la verdad. Ahora es necesario que veamos la forma como el diablo actúa con el objetivo de estar preparados y ser diestros con la armadura que Dios nos está dando, que paso a paso continuaremos de una manera ascendente en el uso de esta armadura. Entonces, primero, Satanás tratará de impugnar la credibilidad y el carácter de Dios, tal como lo hizo con Adán y Eva, ¿sí? Puesto que el ser humano haya su fortaleza más grande en confiar en Dios, en Dios, el objetivo de Satanás va a ser que desconfíe de Dios. Eso es lo que hizo con Adán y Eva, ¿sí? O sea, con variaciones, Satanás dijo, con que Dios os ha dicho, ahí ya metió la duda, pero yo digo, ¿sí? O sea, el objetivo, reitero, es que los seres humanos duden de Dios y que también duden, como segundo aspecto fundamental, de los motivos. ¿Sabe Dios que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios?
Todos tenemos motivos y todos tenemos motivos equivocados. Uno de ellos, pues, es el orgullo. Otro es la codicia. Queremos ser los más importantes muy internamente. Queremos ser los más destacados, los que más progresamos, los más reconocidos. Todo eso está fundamentado en el orgullo. Y Dios nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Dios quiere que renunciemos a todo esto. ¿Por qué? Porque una de las evidencias de que el orgullo está actuando en nosotros es la codicia. Y la verdad, debemos saber que la codicia no tiene límites. Por eso Satanás sutilmente usó el punto más importante. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y tú crees que si lo hizo con Adán y Eva, no lo hará contigo? Por supuesto que sí. Entonces él tratará de convencer a los seres humanos de que Dios no es algo digno de confianza. Va a tratar de hacerles negar la palabra de Dios y hacerles creer que Dios miente. Sabemos que Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Él puede cambiar tu pensamiento si no estás lleno de la palabra y de sus principios. Por eso en Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, el que cree tiene el testimonio, pero el que no cree hace a Dios mentiroso. Entonces, cuando Satanás logra que una persona dude de Dios, obviamente no va a creer en él y ya está cometiendo un pecado muy grave. Está pensando que Dios es mentiroso. Eso trató de infundir con Adán y Eva. Dios te prohibió esto porque sabe que serás igual a Él. Y ellos cayeron en la trampa y se dieron cuenta que solo perdieron todos los beneficios que tenían, como la vida eterna, como tan solo gozar del huerto, del fruto de los huertos, del fruto de los frutos del huerto del Edén. Y después de eso tuvieron que ganarse el pan con el sudor de su frente, empezaron a morir y a desfallecer de cansancio, etc. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios Dios es santo, santo, santo. Pero Satanás presentará al Padre de verdad con su propia imagen, obviamente perversa, desvirtuada, para que los seres humanos crean la mentira. Si no, no existiría este pasaje de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando haya mentira, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un as manejando la mentira. Es un as tratando de encubrir la verdad o encubrirla parcialmente para que la gente no crea absolutamente. Recuerden, si no creyeres, no permaneceréis. Esto nos lo dice en el Antiguo Testamento. Si no creyereis, no permaneceréis. Entonces, si él duda, hace que dudemos de Dios, logra que dudemos de Dios, entonces nos llevará a no permanecer en la verdad, nos llevará a decepcionarnos de Dios. Y bien vemos todas las afirmaciones ahorita del Salmo de por qué Dios permite las pruebas y siempre va a tener un trabajo de amor. Pero Satanás nos va a tratar de hacer pensar que no nos ama, que no le importa, que no le importamos, que nos descuida, que no está atento a nuestra vida, que no promete lo que cumple. Y cuando caemos en esa trampa, eso nos llevará a tomar nuestra vida en nuestras manos. Por lo que cuando no vivimos en la verdad, nos identificamos, pero no con Dios. Nos vamos a identificar con el padre de mentira. Entonces, cuando un creyente duda de la bondad, el amor, el poder y la gracia, la misericordia, la suficiencia de Dios, se une a Satanás en su impugnación de la veracidad de Dios. Entonces, todos estos atributos de Dios, Él va a tratar de que dudemos para que nos unamos a Él. Lógico
como hijos de Dios, Dios actuará. Pero todo el tiempo en que estemos confundidos, viviremos aislados, separados de Dios como en un desierto, porque si no hay esperanza en Dios, ¿en qué la vamos a tener? Entonces, cuando un creyente se intranquiliza y cae víctima de la ansiedad, del desánimo, de la depresión y la desesperanza, se está uniendo a Satanás en su impugnación de la confiabilidad de Dios. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la depresión puede haber causas físicas, pero cuando son causas espirituales, viene como resultado de que estamos quitando la esperanza de nuestra vida. Recuerden, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El creyente, para poder salir de todos estos eh, efectos de la duda, tiene que poner su esperanza en Dios. Y a veces es muy difícil aconsejar a una persona que se encuentra en desánimo, en ansiedad o en depresión o en desesperanza, pues ahorita es cuando más tienes que buscar a Dios, porque es cuando menos deseos. Nunca le digan, por cierto, a una persona que está en depresión: ten ánimo, vas a salir adelante. Es lo peor que tú puedes hacer. Tú más bien tienes que tratar de orientar a la persona a que busque a Dios. A veces nosotros queremos dar un consuelo y, sin darnos cuenta, podemos estar haciendo la obra del diablo. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese aspecto, pero tengamos presente que cuando estamos ya en una situación así, ya de alguna manera Satanás ha logrado que dudemos de Dios. Porque si Dios tiene el control de todas las cosas y siempre y va a cumplir todo lo que promete para nosotros, que es formar a Cristo en nosotros, entonces, cuando caemos en este tipo de desánimo, desesperanza, etcétera, estamos ya desconfiando de lo que Dios promete y, lógico, reitero, vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos. Y también el diablo podrá persuadir a algunos creyentes de cometer suicidio, que ese es el grado ya extremo, porque no están dispuestos a reconocer el perdón que su Padre Celestial les ofrece en forma continua y gratuita. Por eso es que todos los creyentes debemos de confesar cada día nuestros pecados. Y cuando caemos en esto, lo primero que tenemos que confesar es: perdóname, Dios, porque he dudado de ti. He dudado que la situación en la que tú me tienes no es justa. Cuando Dios, como ahorita vimos en el Salmo, no es injusto. Todo lo hace para formar a Cristo, para quitar las escorias de nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿sí? Entonces, por eso Dios nos dejó este pasaje de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de maldad. El pecado produce maldad, la maldad nos lleva a rebelarnos contra Dios. Solo el arrepentimiento la destruye, porque el arrepentimiento siempre implica humillarnos, y humillarnos implica o quiere decir que destruimos nuestro orgullo. Entonces, Satanás tratará también, por otro lado, de deslucir la victoria en el presente, generando problemas y dificultades en la vida. ¿No dice la Escritura: antes en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, en Romanos 8:37? Desde el momento que tú creíste y te convertiste, tú ya venciste a Satanás. Pero él, para que no seas un instrumento poderoso para para ser instrumento de Dios, para traer a otras personas a Cristo, va a tratar de deslucir esto y hacerte olvidar que tú ya eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y te va a tratar de olvidar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Él nos tentará de ese modo a abandonar la obediencia a las normas y el llamado de Dios. Entonces, como bien se decía ahorita en el Salmo, pues estaremos cambiando a Dios por pequeños ídolos, o tendremos muchos estorbos que nos impidan la consagración, ¿sí? Entonces, quizá en este sentido la táctica más extrema
sea también la persecución. ¿Cómo puede ser la persecución a la iglesia, a la libertad, a tu empleo, la de tu familia que te deseche y no quiera saber nada más de ti, y hasta de tu propia vida? Él va a tratar de infundirte temor para que tú tomes tu vida en tus manos y te desvíes del camino de Dios. Segundo, puede ejercer presión de grupo, temor a las críticas, el deseo de ser aceptado por amigos. Y esto te va a llevar a romper tus convicciones, ¿sí? Porque a final de cuentas, cuando tú te juntas con personas que no son salvas, no para evangelizarlas, sino porque no quieres quedarte solo, tienes que ceder a tus convicciones. Y esto te va a llevar a poner en entredicho la palabra de Dios, ¿sí? También puede llegar a invertir el mecanismo y atrofiar la vida cristiana haciéndola muy fácil. No, pues soy como creyente, no tengo problemas. Dios todo me lo da y todo. Cuando en realidad que lo que nos hace crecer son los retos, la persecución por causa de la palabra, las pruebas donde está involucrado en morir haciendo la voluntad de Dios o tomar nuestra vida en nuestras manos. Tengan presente esto. Sin problemas ni penalidades, los creyentes se sienten inclinados a perder el sentido de dependencia del Señor. ¿Dónde lo recuperamos? En las pruebas. Fíjense, voy a volver a repetir esto. Sin problemas ni penalidades, los creyentes se sienten inclinados a perder el sentido de dependencia del Señor. ¿Por qué depender de Dios si ya todo lo tengo? ¿Por qué depender de Dios si no tengo problemas? ¿Por qué depender de Dios si he logrado lo que yo quiero? Y entonces, ahí es por donde se puede prender Satanás. Hacerte que te relajes en tus convicciones, hacer que no busques al Señor cada día, como en las pruebas, clamando por justicia y por ayuda. Y cuando menos los pienses, la saeta te va a atravesar. Las circunstancias más fáciles son con frecuencia las más difíciles para demostrar fidelidad a toda prueba. Por eso, como veíamos en el estudio pasado, a veces Dios tiene que sorprendernos en circunstancias inesperadas para que se manifieste lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso es tan importante, y esto nos ayuda la palabra, a prevenir el futuro, prevenir las tentaciones. Si yo noto en mí que tengo ciertas inclinaciones hacia cierto pecado y ya lo detecté, entonces voy a orar para que Dios me fortalezca en esa. Y cuando venga la verdadera tentación, ya vamos a tener el escudo de la fe, ya vamos a tener la gracia que nos proteja. Pero si tú no te previenes, entonces vas a caer en la trampa y perderás tu testimonio. Podríamos decir que el cristianismo casi siempre carece de poder cuando se vuelve una alternativa de vida aceptable. El cristianismo carece de poder cuando se vuelve una alternativa de vida aceptable. ¿Por qué? Porque no vas a tener ese deseo de separación. Si puedes decir, no, yo puedo estar en el mundo y no me afecta. Ahí ya caíste en la trampa del diablo. Eso es lo que el diablo te quiere hacer pensar para, cuando menos lo pienses, meter la saeta. Tercero, Satanás también ataca a los creyentes por medio de la confusión y la falsedad doctrinal. Hoy en día, todos lo sabemos que estamos rodeados de falsa doctrina. ¿Cómo podremos nosotros discernir qué doctrina es la correcta? Solamente leyendo, meditando en las Escrituras y siguiendo todo lo que Dios nos muestra que hagamos. De otra manera, la falta de obediencia va a traer áreas de inestabilidad en tu vida, áreas de inconsistencia, y como veíamos la vez pasada que dice Santiago, el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Serás un creyente de doble ánimo, inconstante, que vas a ser vulnerado vez tras vez. Entonces, también te puede atacar el diablo acerca de la salvación, acerca de la santificación, acerca de la moralidad, acerca del cielo y del infierno. No, Dios va a perdonar a todos. No, no existe el infierno en realidad. Solo lo hacen para infundirte temor. Acerca de su segunda venida. Recuerden que una de las fuerzas más grandes de un creyente para soportar este mundo lleno de maldad, que va creciendo en maldad porque estamos en el fin de los tiempos, es que un día dudes que realmente Dios va a venir por ti o que Dios te puede arrebatar al cielo. ¿Qué pasa si dudas? Te va a llevar a tomar tu vida en tus manos, ¿sí? O la moralidad, como ya mencionamos ahorita. No, pues no es tan malo. Dios es exagerado, es extremista. Si ya te perdonó, tú puedes participar de esto o del otro. Eso es lo que era la doctrina de los nicolaitas. Te decían, mira, si Dios ya te perdonó, puedes pecar y llevar la vida que quieres porque ya te vas a ir al cielo. Y entonces, pues obviamente había una gran confusión e impedía que muchos realmente se confundieran. Entonces, el creyente que tiene confusión es llevado por doquiera a todo viento de doctrina, como nos lo dice Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo vas tú a mantenerte libre de caer en el error? Solo teniendo la palabra de Dios morando en ti y obedeciéndola. Porque recuerden, y ese es un punto muy importante, la teoría sin práctica no te hace experto. El ejemplo que siempre me gusta usar es cuando ya una persona estudió lo más que pudo, terminó su trabajo, su prepa, su secundaria, su prepa, su universidad, y sale lleno de esperanza, y en todos los lugares donde va y pide trabajo, lo primero que le piden es experiencia. Muchas veces tienen que ponerse a trabajar desde puestos muy inferiores para lograr esa experiencia que ya les permita tener el trabajo que desean. Entonces, esto solo es un ejemplo como la teoría de nada te sirve si no se practica. Por eso Santiago dijo, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Entonces recuerden, podemos conocer, pero si no conformamos nuestra vida a lo que Dios nos revela, de nada nos sirve y entonces caeremos en el error. Porque ¿cuáles son las sutilezas del diablo? Las doctrinas falsas. Te dan lo que quieres. El predicador va a hablar lo que tú quieres oír. Va a apelar a tus deseos mundanos, a tu codicia, a tus deseos engañosos. Y entonces va a ser muy fácil que encuadres en un grupo así. Difícilmente se requiere valentía. Que cuando tú digas, aquí no está la verdad, yo voy a buscar la verdad. Y eso solo te lo puede hacer ver si vives en la luz de la palabra. Entonces, el enemigo tratará de convencer a los creyentes que la Santa Biblia es difícil de entender, que es anticuada y que no es suficiente para tratar asuntos complejos. ¿Quién no ha oído? No, si la palabra de Dios se escribió para tiempos antiguos, pero ahora ya estamos en los tiempos modernos, ya es otra cosa, ¿no? Eso cuando ya la gente la acepta, ¿no? Otros obviamente ni la aceptan, pero, o sea, la Biblia es el libro más actual siempre. No tiene que ver con los tiempos, sino con el problema interno del hombre, que es el pecado, siempre va a ser actual. Pero ya cuando una persona niega esto es porque ya el diablo ha logrado su objetivo. Entonces vas a caer en que vas a oír a diversos predicadores confusos y conflictivos, al grado que se convierten en ovejas de pastores falsos
que las desvían del camino. Recuerdan, Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Pero si tú sigues la luz, la antorcha que alumbra en un lugar oscuro, nunca tropezarás. Cuarto, Satanás ataca al pueblo de Dios estorbando su servicio a él. O sea, una de las cosas que va a tratar de impedir es esto, estorbar al pueblo de Dios. Ahorita hay iglesias que les está siendo impedido predicar el evangelio, las han atacado por todos lados para que no puedan reunirse y presentar su servicio. ¿Sí? Recuerden, el diablo y sus emisarios se opondrán ferozmente a toda vida fiel y a todo ministerio efectivo. Mientras más te entregues, más ataques vendrán. Mientras más te entregues, te pondrán a elementos del diablo más capaces, generales, etc. Si no, pues veamos la vida de Pablo, ¿verdad? O sea, siempre hubo oposición al ministerio de Pablo. Y en Éfeso, por eso es que Pablo escribió esta armadura estando en la cárcel, lo cuidaba un soldado romano y pudo abstraer espiritualmente todos los elementos de esta armadura para que nosotros en los tiempos pudiésemos tener un diseño eficaz. Eso dice 1 Corintios 16:9. Dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Claro, al que no es de Dios no le gusta que la palabra lo desenmascare, lo descubra. Se sienten desnudos, entonces van a tratar de ir en contra y van a tratar de afectar tus sentimientos más íntimos. Te van a desechar. Ese sentido de la familia carnal, ese es el engaño más grande que puede haber, porque los que no son convertidos no están contigo. Y tú representas luz que les trae convicción, por eso viene la persecución. Recuerden, 1 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Te pueden hasta abandonar, a que quedes en la soledad absoluta y total. Y cuando te sientas así, si no tienes una estructura espiritual adecuada, por eso pues, podrás caer en depresión, pero tienes un Padre Celestial que está en los cielos. Ponte a tratar de conocerlo en estos momentos. Por eso es que Pablo inclusive este tipo de situaciones también los llamó, además de su enfermedad física, un aguijón en la carne, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjense bien de quién viene. Claro que Dios lo permitió. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ven? O sea, Dios lo permitió porque Él es soberano, ya lo sabemos. Pero ¿de quién provenía este aguijón? De Satanás. Entonces Él tratará por todos los medios de aguijonearte para que te desalientes de vivir la vida cristiana, para que quites los ojos del propósito de tu vida, que es dar un testimonio de Cristo, para que la gente se convierta, para que decaigas y los incrédulos digan, ya ves, ni era verdad lo que este pensaba. Mira, ante cualquier cosita ya cayó. Esa religión yo no la puedo creer. O hablar con arrogancia de tu parte ante otros. La verdad es que si la obra la hace Dios, nosotros debemos ser cada día más humildes para que sea el poder de Dios el que nos use y no nosotros. Cuando tú piensas que hay algo en ti y que gracias a eso Dios te usa, ya caíste en la trampa del diablo. Estás en un peligro muy grande. Entonces, bueno, ya sabemos que en el caso de Pablo, que el Señor a través de Zipporah fortaleció el ministerio de Pablo, lo mantuvo en humildad y dependencia de él, aunque la intención de Satanás era menoscabar y debilitar la obra. Así es como cuando el diablo logró
que todos dieran el voto y aunque Pilato quería liberar a Jesús, aún gritaron, crucifícale, crucifícale, porque el diablo les metió en la cabeza, este es el rey que te va a liberar del poder romano, no es cierto, mira. Entonces, por eso muchos quizá de los que lo adoraron en la entrada triunfal a Jerusalén, después se voltearon contra él porque no cumplía sus expectativas y el diablo bien sembró que se decepcionaran y fueran en contra de aquel que estaba teniendo la victoria más grande de todos los siglos, ¿sí? O sea, si la intención de Satanás era deshacerse del Mesías, su muerte fue lo que le dio la derrota. ¿Y ustedes creen que no está lleno de ira por eso? ¿Contra todos los que hemos creído en él? Claro que sí. Ya no le pertenecemos al diablo desde que nos convertimos a Cristo, pero entonces él va a tratar de anularlos. Y ese es el quinto punto. Satanás ataca a los creyentes ocasionando divisiones. Fíjense, cuando empiezan las divisiones en las iglesias es que ya estamos en la trampa del diablo. Por eso Dios quiere que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Recuerden, yo soy de Pablo, yo de Cefas y yo de Apolos. Y Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Ahí el diablo ya había metido su insidia. Pero somos todos de Cristo y Cristo es el único que merece la gloria y ninguno de nosotros somos nada. Pero el privilegio de ser usados por Dios, eso es algo que es bueno para nosotros, pero en realidad por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por eso Jesús, en el capítulo 17 de Juan, que es el único evangelio que menciona esta oración, pidió esto, del 11, 21, 22 y 23, el 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en unidad, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense cuántas veces repite, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Si cada creyente vive de acuerdo a las palabras de Dios y a las normas de Dios, nunca va a haber conflicto, porque no son tus ideas y las mías, sino es lo que Dios dice en su palabra. Cuando el diablo causa o propicia la inconstancia, entonces surgen los criterios humanos y sufren las luchas. Aún puede haber diferencias entre doctrinales, pero aunque haya diferencias doctrinales, en los verdaderos creyentes eso nunca va a romper la unidad, porque todos los verdaderos creyentes vamos a saber que solo Dios conoce la verdad y Él revela a quien Él quiere. Y que si hay una diferencia, orando y sometiéndonos a Dios, Él nos mostrará cuál es el significado correcto de la palabra. Recuerden, el estudio de la Biblia a través de los siglos, ha habido muchas interpretaciones que han cambiado. Aún se desvirtuó la palabra de Dios. Si no, no hubiera surgido este nuevo movimiento hace un poco más, o más, cerca de 500 años, ¿no? De volver a restablecer las verdades de la gracia, donde se establecieron las 5 verdades, ¿no? Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, y la gloria sea solo para Dios. No hubiera surgido esto. Entonces, el mandato para los hijos de Dios es que en ellos haya siempre unidad, reconciliación mutua, rápida y resuelta. O sea, en todo creyente, en toda iglesia,
siempre tiene que hacer unidad, reconciliación mutua, rápida y resuelta. Mateo 24 nos da un ejemplo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siempre tiene que haber una reconciliación y reitero, la única forma de que haya una conciliación en ideas es que todos vivamos para la gloria de Dios y conforme a lo que Dios dice en la palabra. Ahí nunca va a haber divisiones. Entonces, nada evidencia con mayor claridad la carnalidad de una iglesia, como la de Corintio, que sus divisiones continuas. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba creciendo, pero que no había dejado muchas formas de su antigua vida. Entonces, por eso es que una de las preocupaciones más grandes de Pablo era precisamente que los creyentes, en este caso de Éfeso, se mantuvieran en unidad. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué el vínculo de la paz? ¿Acaso no Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia será la paz? Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El que vive en la justicia, no tuya, la de Dios, siempre vivirá en paz. Nunca habrá conflictos en él. Y la unidad del Espíritu es lo único que puede unir a las personas. Por eso es que tu verdadera familia ya no es la familia carnal. Tu verdadera familia es la iglesia de Dios. Los que han sido transformadas sus mentes. Los que ya piensan y tienen una visión diferente. Porque recuerda, no hay comunión de la luz con las tinieblas, ni de Cristo con Belial, ni del creyente con el incrédulo. Claro, amamos a nuestra familia, podemos amar a nuestros padres, pero con el deseo de que se conviertan. Entonces, trataremos de que nuestra vida refleje al máximo posible a Cristo. Y los conflictos más difíciles para un creyente son los conflictos familiares. ¿Sabes por qué? Porque los conflictos familiares reviven de alguna manera todas tus vivencias del pasado, desde tu infancia. Recuerden, como dice en Hebreos 12, nuestros padres nos disciplinaban como ellos podían, pero Dios, para que participemos de su santidad. Entonces tú no puedes pensar que tu familia es una persona incrédula, porque no está su corazón contigo, porque va a tratar de destruirte, de desacreditarte, va a tratar de desvirtuar la verdad del Evangelio. Yo creo que muchos de nosotros hemos padecido esto, pero mantenerse en fe y en la gracia, siempre Dios rescatará. Y ese es, por ejemplo, en mi caso, la vivencia ahora con mis hermanos que viven en Ensenada. Cómo Dios permitió una restauración muy hermosa en la relación con ellos. Pero fueron años de oración y de esperar. Porque el Evangelio fue desvirtuado, fue desacreditado ante ellos. Pero Dios triunfó. Entonces nosotros siempre vamos a obtener la victoria si nos mantenemos firmes en la fe. Entonces, Satanás sabe que la iglesia no puede trabajar de manera efectiva en o a través de un grupo de creyentes que no estén dispuestos a trabajar con amor entre sí. ¿Cómo va a haber unidad si no hay un mismo propósito? ¿Cómo no va a haber unidad si no hay en el deseo de todos, del corazón de todos, darle la gloria a Dios? Recuerden que Jesús mismo dijo, el que se desvía o el que ama el mundo su propia gloria busca. No busques tu propia gloria, busca la de Dios y no tendrás problemas con la unidad.
Sexto, Satanás también ataca a creyentes persuadiéndolos a que confíen en sus propios recursos. Otro error. Tratar de hacer la obra en el Señor en nuestras propias fuerzas equivale a no hacer su obra en absoluto. El ejemplo, el censo de Israel con David. Dios le había dado victoria ya a David para ese entonces contra todos sus enemigos. Y Dios, cada vez que había una batalla o una incursión, unía al pueblo de Israel, todos fieles a su rey, salían y venían victoriosos. Pero un día se le ocurrió a David, y prevaleció porque era el rey, ver cuántos soldados había aptos para la guerra en Israel. Y todos sus súbditos, entre ellos Joab mismo, le dijeron, pero Señor, el Señor te añada más, ¿por qué quieres esto? ¿Vas a añadir pecado contra Dios? Se lo advirtieron. No, estaba en esa posición de afán. No, se hará esto. ¿Y qué trajo como consecuencia? Un juicio. ¿Por qué? Porque David, desde el momento en que él supiera cuántos soldados tenía, ya no iba a confiar en Dios, sino en las fuerzas que tenía. Entonces, este es precisamente un ataque. Y por eso Dios trajo un juicio, para que él se diera cuenta y lo reconoció de que había pecado al quitar los ojos de Dios. Entonces es muy fácil, por ejemplo, a los creyentes apoyarse en su conocimiento de la palabra de Dios y no en aquel que da la palabra y la hace efectiva, y no en aquel que es la palabra. Entonces, nosotros recuerden, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si mal no recuerdo, está en el capítulo 4 de 1 de Corintios. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Porque si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera saberlo. Entonces, el problema de creer que sabemos mucho es que nos apoyemos en nuestro conocimiento y no en Dios, en su Espíritu Santo y en su poder. Por eso tenemos que vivir como ignorantes, aunque Dios nos permita conocer la palabra cada día más. Quienes compartimos los estudios, bien tenemos claro que no hay nada en nosotros. Que si el poder de Dios no es el que toca los corazones, no hay nada. Porque tú podrías decir, no, pues es que yo me pasé horas y horas y horas preparando este estudio. Debe dar resultado. Malo. Porque es Dios el que, a través de su Espíritu, el que va a tocar los corazones. Claro que tienes que prepararte, claro que tienes que dar los estudios, pero el entendimiento y el convencimiento solo puede ser a través de su Espíritu Santo y nosotros día tras día confiando en la dirección de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios, seremos como soldados de Cristo mal preparados y esto nos hará vulnerables a nuestros enemigos espirituales. ¿Por qué? El orgullo del conocimiento lo tomará Satanás para torcer la palabra, para dejar de depender de Dios. Y por eso es tan importante este ejemplo de David, lo que le costó. ¿Cuántos murieron en Israel a causa de este pecado? Entonces, nuestra parte es ser llenos de la palabra de Dios y obedientes a Él. Ser llenos de la palabra de Dios y no obedientes a su Espíritu es lo que ha ocasionado el descenso y la caída de muchos creyentes. La doctrina correcta sin la devoción correcta es una deficiencia bastante seria en la vida de muchos cristianos. Fíjense bien, doctrina y devoción. Doctrina sin devoción solo levanta el orgullo y nos hace errar. Por eso es que Dios muchas veces a personas así les impide el discernimiento. Porque el discernimiento de las Escrituras se da cuando el Espíritu Santo se mueve con libertad en la mente de una persona. ¿Y cómo se mueve con libertad? Es una mente obediente, una mente que resiste a Dios,
que resiste al Espíritu Santo es una mente trastornada ya por el diablo. Por eso es que es una deficiencia bastante seria esto. La persona que confía en su propio entendimiento y no en el Señor está jugando en el terreno de Satanás y en cualquier momento caerá bajo sus garras. Recuerden, el orgullo del conocimiento. Ya la pura palabra orgullo, malo, malo. Teología correcta sin una devoción profunda a Cristo es algo incapaz de impedir la muerte de la iglesia. Teología correcta sin una devoción profunda a Cristo es algo incapaz de impedir la muerte de la iglesia. O sea, dicho de otra manera, la iglesia morirá si no está presente el Espíritu Santo. Séptimo, Satanás ataca a los creyentes llevándolos a la hipocresía. ¡Qué barbaridad! Esto es un punto también importantísimo. Uno de los puntos más grandes, éxitos más grandes de Satanás a lo largo de la historia es haber sido llenar las iglesias de incrédulos religiosos y con creyentes reales que viven vidas de desobediencia. ¿Cómo va a tener una iglesia así? Poder. Y créanme que todos tenemos la tendencia de caer en la religiosidad. Todos caemos en la tendencia de dar falsas esperanzas. Tenemos que ceñirnos aún en el consuelo a otros en lo que dice la Escritura. Tú puedes decirle a una persona que se le muere un familiar, lo vas a ver en el cielo, sin siquiera saber si realmente oyó el Evangelio, si estuvo rebelde o no, si no se dieron frutos. Les está dando una falsa esperanza. Y eso solo te hace religioso. Orar sin devoción, sin querer hacer la voluntad de Dios, te hace religioso. Entonces, en estos casos, el creyente se preocupa más por su reputación externa que por su espiritualidad interna. Por ejemplo, miren qué bonito oro yo. Le puedo dar clases a cualquiera de mis oraciones. O sea, ya tú estás buscando reputación y reconocimiento. Recuerden, el sabio calla. El sabio es humilde. La evidencia de la sabiduría trae como resultado un incremento en la sencillez y la humildad. Entonces, reitero, el creyente que se preocupa más por su reputación externa que por su espiritualidad interna, hace al fin de cuentas la obra del diablo y no la del Señor. Tenemos que vivir muertos a nosotros, muertos a lo que queremos que piensen de nosotros. A final de cuentas, tú debes vivir para agradar a Dios y quizá en esta vida nadie te reconozca, pero Dios todo lo ve. Pero todo lo falso en la vida de un creyente se va a dar, si no, no existiría este pasaje de 1 Corintios 3:13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, la fe. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre qué? Sobre el fundamento correcto, que es la palabra de Dios, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, fundamento incorrecto, religiosidad, recibirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, aunque así como de panzas. Ya eres salvo, gracias a Dios, te vas a ir al cielo. Pero todo lo que hagas en esta vida a partir de Cristo, si no fue para la gloria de Dios, para adorarlo y ponerlo en Él el primer lugar en tu vida, si dejaste que Él creciera y que tú menguaras, te recibirás recompensa. Pero si no quisiste menguar y quisiste tomar parte del reconocimiento que solo le pertenecía a Dios, tendrás pérdida de recompensa. Y entonces el diablo tratará de que caigas en una vida religiosa. Sentirse satisfecho con cubrir tus pecados y la debilidad espiritual
con una máscara de piedad en lugar de traerlos delante del Señor para recibir la limpieza, y fortalecimiento equivale a rebajarse, a apostar en el juego de Satanás. Lo voy a repetir. Sentirse satisfecho con cubrir los pecados y la debilidad espiritual, ponerle una máscara de piedad en lugar de traerlos delante del Señor para recibir limpieza y fortalecimiento, equivale a rebajarse, a apostar en el juego de Satanás. Entonces, nunca consientas tu pecado, nunca pienses que porque Dios tarda en juzgar, porque espera tu arrepentimiento, ya Dios aprobó tu pecado. Nunca va a pasar esto. Dios siempre va a juzgar tarde o temprano. Y pasamos al octavo punto. Satanás ataca a los creyentes llevándolos a la mundanalidad, seduciéndoles para que permitan que el mundo los empuje a la fuerza para que se conformen a su propio molde pecaminoso. Si no, Jesús no diría no veis al mundo, ¿verdad? Pero Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué tanto estás permitiendo del mundo en tu vida todavía? ¿Qué tanto llena tu corazón? Y recuerda, yo no te digo, vives en este mundo, que no puedas tener momentos. Está bien, pero ¿qué es lo que rige tu corazón? Si lo rige la palabra, siempre, naturalmente y conforme vayas creciendo, irás desechando lo que este mundo enseña, porque este mundo, pues solo te lleva o te influye, mejor dicho, para romper las normas de Dios. Y es sutil, recuerden, Satanás es sutil, va poniendo poco a poquito la semilla hasta que crece, germina. Ahora sí que lo contrario de la palabra de Dios, ¿verdad? Y te lleva al pecado. Recuerden lo que dice Santiago, cada uno de su propia, no creo que Pedro, perdón, primera de Pedro, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el diablo sabe que hay eso y siembra ahí para que seamos atraídos y seducidos y después cometamos hechos. Que recuerden que desde que lo concibes en tu corazón, tú ya pecaste. No tienes que llevar a cabo ciertos hechos. No, pues es que yo nunca he hecho esto. Pero si lo pensaste, lo saboreaste, lo disfrutaste y lo viviste dentro de ti, claro que sí. Si no, Jesús no hubiera dicho, cualquiera que mira a esta mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Entonces, en tiempos de prosperidad, y estamos en una época que en realidad casi todo lo tenemos a la mano. Es fácil para el diablo hacer caer al pueblo de Dios en el materialismo, en la complacencia, en la indulgencia, en el placer como fin que es el hedonismo, en el regodeo, que es el placer por guiarse por lo agradable que se ve a la vista de los ojos con las cosas de este mundo. Y es lo que todo el mundo te ofrece. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Noveno, de una manera que abarca en sí a las demás, Satanás ataca a los creyentes llevándolos a desobedecer la palabra de Dios. Dios quiere que actuemos con fidelidad, con honestidad, con transparencia. Y el enemigo nos incita a actuar de manera infiel. Él es homicida y él es infiel. Dios es veraz y Dios es fiel. Entonces, cuando tú te presentas delante de Dios de una manera deshonesta, ya estás siendo infiel y ya estás en la trampa del diablo. Como Dios quiere que vivamos moralmente, el enemigo nos insta o nos instiga a vivir inmoralmente. Por eso tenemos tantas luchas cada día. Dios quiere que hablemos verdad. El enemigo nos tienta a mentir,
A veces pensamos que la salida más fácil a los problemas es la mentira, es la deshonestidad. Ya estamos en el camino del diablo. Pero debemos de saber que el camino más fácil es la verdad, aunque aparentemente sea el más difícil. ¿Sabes por qué te puede ser difícil enfrentar la verdad? Por tu orgullo. Porque al decir la verdad, vas a quedar desacreditado. Dios quiere que amemos. El enemigo nos tienta a odiar, a tener resentimiento. Y lógico, más en la iglesia de Dios, este creyente me vio feo. ¿Por qué a mí no me reconocen? ¿Por qué todos me toman en poco lo que yo digo? Bueno, eso te lleva al odio y al resentimiento. Dios quiere que estemos contentos, por ejemplo, con lo que tenemos. Y el enemigo nos tienta a codiciar. Dios quiere que vivamos por fe y el enemigo nos tienta a vivir por vista. Recuerden, por fe andamos, no por vista. Y todo esto sucede así respecto de todos los mandatos y normas de las sagradas escrituras. Satanás va a tratar de invertir lo que Dios dice. Recuerden, la mente invertida. No obstante, aunque debemos ser conscientes de estas estrategias de Satanás, nuestra defensa contra ellos no radica tan solo en el conocimiento de su existencia y operación, sino, ante todo, en la provisión de Dios para contrarrestarlas. Así como 1 Corintios 10:13, que se menciona en los Salmos. Nos dará también, junto con la tentación, la salida. Dios puede permitir que seamos tentados, pero Dios siempre nos va a dar la salida y la fuerza para vencerlas si dependemos de Él. Y el diablo quiere pensar que ya no eres fuerte para vencer el pecado. Cuando piensas así, ya estás en caída. Por eso es que este cinturón de la verdad es vital para sostener toda la armadura divina y todos los instrumentos defensivos a los que operan en la lucha, en una lucha, que vamos a ver a detalle en los próximos estudios. Entonces, para ilustrar de una manera más importante el cinturón de la verdad, tenemos que saber que el soldado romano siempre llevaba puesta una túnica, una cubierta en el exterior que servía como una prenda básica que cubría la mayor parte de su cuerpo. Ahí, esta prenda tenía él que ceñírsela para el combate. Ceñírsela era con un cinturón grueso que tenía la suficiente fuerza para poder sostener toda la armadura. Entonces Dios quiere que todas las verdades que Él nos da no sean un impedimento, sino que las pongamos correctamente en el lugar correcto para que podamos actuar con destreza ante el peligro del enemigo. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a dejarle aquí y en el próximo estudio seguiremos viendo a más detalle esos elementos del cinturón de la verdad. Pero lo importante es que nuestra defensa, recuerden, va a radicar ante la provisión de Dios para contrarrestar todos los ataques del diablo, no en nuestra propia fuerza. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias porque nos has venido mostrando pues todos los aspectos que pueden influir nuestra vida para que terminamos victoriosos, como son los efectos del pecado, el que nosotros seamos deshonestos en nuestra vida. Y ahora vimos de una manera clara cómo el diablo ataca a los creyentes y ataca a la iglesia para que no sean efectivos y vivan como tú quieras que vivamos. Ahora te pedimos, Padre, que tú nos enseñes en los próximos estudios
que vamos a ver de una manera más profunda ya cada elemento de la escritura, a poder usar y practicar cada parte de esta armadura divina, para que podamos ser ciertos diestros soldados tuyos, y esto para tu gloria. Bendice a nuestra iglesia, manténla en unidad, en amor a ti, y que vivamos para glorificarte todos. Todo esto en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.